Buenas tardes. En contra de lo que me gusta moverme, para cuando hablo voy a tener que quedarme aquí, pero no hay problema. Voy a hablar sobre los cambios ambientales globales y agua, entendiendo las dimensiones humanas. Y en realidad voy a poner un poco más de ejemplo en lo que pasa aquí en Ecuador. Si nosotros tenemos en los océanos agua, esta se evapora, va a la atmósfera, otra parte la transpiran las plantas, todo circula por el aire, se condensa cuando se enfría, regresa en forma de nieve o en forma de precipitación a los lagos, a los ríos y vuelve al mar. Y ese es el ciclo hidrológico. Eso implica que el agua pasa por diferentes transformaciones, pero la cantidad de agua en el planeta nunca aumenta, es la misma. O sea, siempre vamos a tener ese 71% ahí disponible, no más. Todas las civilizaciones se han desarrollado al pie del agua. ¿Y por qué? Porque el agua ha servido como el nutriente básico específico. Y algo interesante en la charla anterior es que después de haber sacado al hombre del ecosistema, el hombre entra de nuevo. Y en realidad siempre hubo una interacción entre todos estos ecosistemas. ¿Cómo nosotros interactuamos con el agua? Va a depender de qué cantidad de agua disponemos, y en realidad son reacciones culturales a la cantidad de agua que uno encuentra. Aquí en Ecuador, los que viven en la zona de la península de Santa Elena o sur de Manabí, que son zonas muy secas, tienen una visión del agua muy distinta de la gente que vive, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, donde hay agua todo el año. Mucha tecnología. Ahí. En Ecuador precolombino, la gente que vivía aquí en la franja costera ya cosechaba agua de lluvia y lo hacía a través de unos sistemas de depresiones naturales a las que reforzaba con muros llamadas albarradas o jagüeyes, que en realidad sirven para retener el agua y recargar el acuífero subterráneo. Ya en esa época la gente se adaptaba a los cambios del clima y que dependían de las variaciones estacionales. La ventaja en esa época es que no habían fronteras políticas ni habían limitaciones en cuanto a la tenencia de la tierra. Entonces, en momentos en que teníamos precipitaciones altas, como es aquí durante la época del invierno, entre diciembre y mayo, la gente se alejaba hacia las zonas más altas, hacia las montañas, y dejaba que estas lagunas o artificiales, albarradas, se recargaran para volver después nuevamente cuando dejaba de llover. A nivel mundial, pues ya los cambios que se han sucedido y que van a afectar esta cantidad de agua y la forma como nosotros enfrentábamos antes la misma son muy importantes. Y uno de los más importantes es el tema de la población. Estos números fueron mencionados antes. La población en el 2008 está estimada en 6.700 millones de habitantes y para el año 2042 va a estar aproximadamente en 9.000 millones de habitantes. Sin embargo, recuerden lo que les dije antes. La cantidad de agua que hay en el planeta es fija, no cambia. El ciclo hidrológico lo único que hace es cambiarla de lugar. Aquí tenemos una gráfica en donde se estima cuál es el estrés que nosotros vamos a tener por agua a nivel mundial. Hay dos cosas que quiero que noten. Una es que este es un esquema global y con una escala muy macro. Puede ser que algunos lugares en que se ven azules, donde no hay escasez, en realidad si uno va a una escala de ciudad o a una escala de una zona rural, esto no sea tan verdad. Tenemos una ventaja en América Latina y en particular en Ecuador, que nosotros no presentamos ninguna escasez de agua o estrés. Sin embargo, tenemos a nuestro vecino Perú con una escasez física muy marcada, ya avanzando hacia una escasez que está produciendo ya estrés en la población en Perú. Por otro lado, tenemos lugares como África, en donde hay agua, pero la escasez económica, no hay acceso. O sea, no hay cómo pagar por utilizar esa cantidad de agua. Si retrocedemos nosotros y prestamos atención en donde vive la mayor parte de la población, los lugares más oscuros en este gráfico, y regresamos a los lugares donde hay estrés hídrico, vamos a ver que la mayor parte de los problemas van a estar en la región asiática. Y de alguna forma ya existe una compensación por este estrés físico de agua, por esta falta de agua.
que nadie la analiza porque tiene repercusiones económicas muy grandes, y es que el agua que no tienen la importan, y la importan a través de los alimentos y los bienes de consumo que requieren para vivir. Entonces, el ciclo hidrológico nos da una lección en este sentido, porque lo que estamos haciendo y lo que hace el ciclo hidrológico está en paralelo. Nosotros estamos redistribuyendo la cantidad de agua en el globo a través de los diferentes elementos que estamos comercializando, sean estos elementos producidos directamente, como hablaba alguna momento Patti, banano, flores, camarones, etcétera, o de valor agregado. Y los temas que nosotros vemos hoy en día y que la población tiene que enfrentar están relacionados con algunas cosas que tienen a veces un balance con connotaciones políticas, dependiendo de, en los diferentes países y en el caso del nuestro, quiénes están al mando. El uno, que es de Naciones Unidas, es que el agua es una responsabilidad compartida. Y esto de que sea una responsabilidad compartida quiere decir que nosotros también debemos compartir los problemas, aun cuando bajo condiciones de cambio climático nosotros como país no somos uno de los grandes productores, ni siquiera llegamos a los más pequeños productores, por ejemplo, de gases de efecto de invernadero. El otro tema que se habla mucho en cuanto a desarrollo humano, también por Naciones Unidas, es cómo nosotros vamos a pelear o enfrentar estos cambios climáticos y que tiene que haber una solidaridad de la humanidad para poder enfrentarlos. O sea, si en este momento en Ecuador yo no tengo un problema del agua, ¿por qué me tengo que preocupar de Perú? ¿O por qué me tengo que preocupar de África? En este momento, todo lo que pasa, y lo hemos visto desde el punto de vista económico, en lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, igual va a repercutir. Entonces, lo que se está tratando de hacer a nivel mundial con el tema de agua y las dimensiones humanas es que compartamos los recursos de alguna manera, pero caminando hacia una utilización sustentable. Otro tema que se toca en el agua y también que va a tener repercusiones con nuestros vecinos, en este caso con Perú, es el tema de los sistemas transfronterizos. En el mundo existen algunas decenas de sistemas acuíferos transfronterizos en donde se comparte este recurso. Se puso muy de moda desde hace un par de años que la Tercera Guerra Mundial sería por agua, y ya hay conflictos que se están dando por el tema de estos recursos compartidos. Uno de los problemas que se toca en los sistemas transfronterizos es cómo se manejan las acciones entre los países que los comparten. Nosotros tenemos sistemas compartidos con Perú, sistemas compartidos con Colombia.